tiene? Tengo 80. ¿Desde hace cuánto que tiene esta enfermedad? Pues no me considero totalmente diabético, porque he sido una persona metódica y como soy biólogo, pues he leído acerca de la enfermedad precisamente para no llegar a que yo sea realmente diabético. Entonces, según los médicos que yo consulto y con lo que he leído, me puedo considerar prediabético. Pero gracias a que he sido pues constante en lo que es mi alimentación y en el medicamento que yo tomo, que es un medicamento bastante conocido, que es la metformina, que estimula al páncreas para que genere más insulina y se estabilice el contenido de azúcar en la sangre, que eso es lo que es la diabetes, un alto contenido de azúcar en la sangre. ¿Y a qué se debe ese? Bueno, pues si podemos remontarnos a nuestro origen, nosotros somos una población mestiza, es decir, tenemos tanto sangre española como sangre indígena, y eso ha dado lugar a que tengamos un gene que nos predispone a que tengamos la diabetes. Por eso esta enfermedad está muy ampliamente distribuida en nuestra población y en general en la población latina, en otros países que también son latinos como México. Entonces, considerando esa predisposición, uno debe de disciplinarse para no caer en una diabetes extrema que nos altere totalmente nuestra salud y nos lleve hasta la muerte, pero a través de mucho sufrimiento. Entonces, como yo tuve un hermano que no se cuidó y que llegó a tener una diabetes extrema, pues dije, yo mismo me lo indiqué, dije, no quiero llegar a ese grado, y entonces me he hecho siempre estudios y he determinado, y los médicos también me han indicado que yo soy prediabético. Entonces lo que hago casi siempre es, casi diario, me tomo una muestra de sangre y yo mismo con mi aparatito que sirve para evaluar el contenido de azúcar o de glucosa en la sangre, me indica si lo tengo alto, lo tengo bien o lo tengo bajo. Tanto el nivel alto como el nivel bajo son malos, porque el azúcar la requiere el organismo, pero si nosotros no tenemos un contenido adecuado, podemos tener problemas, porque por ejemplo las neuronas consumen mucho azúcar en su funcionamiento y en general todas las células requieren azúcar porque es de donde viene nuestra energía. Pero para que las células puedan tomar la energía del azúcar, tiene que entrar a las células la glucosa. Entonces, en los diabéticos existe un entorpecimiento en la penetración del azúcar a las células. Y entonces esto hace que la glucosa circulante, es decir, la que está en toda nuestra sangre, se eleve. Ese es lo que es la enfermedad, que la glucosa, en vez de penetrar a las células, se queda circulando en todo el organismo, donde no se necesita, porque donde se necesita el azúcar es en el interior de las células, para que las células tomen de la glucosa la energía que requieren, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando la gente no sabe que tiene diabetes, porque en cierto modo la diabetes es una enfermedad
silenciosas, como la Sí. hipertensión, que también es una enfermedad silenciosa, que se da cuenta la gente cuando ya es tarde o cuando ya los síntomas son prácticamente de la repercusión de la enfermedad en otros ámbitos de la salud del organismo, ¿sí? Entonces hay que evitar eso. Pero precisamente nuestros hábitos son también los que hacen que nos propiciemos que nos dé la glucosa. Empezando porque, ¿qué hacen las mamás cuando tienen su bebé? Y empiezan a darle papillas. Le ponen azúcar a la papilla. O le ponen miel o le ponen azúcar. Porque ellas prueban la papilla y dicen, ay no, está muy desabrido, sabe feo, le va a saber feo al bebé. Y eso es un error muy grande. Los bebés no saben si está dulce, si está desabrido. Entonces, ¿por qué tienen que agregarle azúcar a las papillas de los bebés? Y otra cosa, ¿qué regalo generalmente le dan a los niños? Dulces. Dulces. Otro error gigantesco. ¿Por qué les tenemos que dar dulces a los niños? Los estamos haciendo que se habitúen a lo dulce. Y eso es hacer que cuando grandes puedan ser diabéticos. ¿Por qué? Porque se van acostumbrando a estar comiendo dulces, etc. Entonces, y también sal. Ay, le tengo que poner sal a su papilla porque si no le va a saber desabrido. No es cierto. El bebé no sabe si le falta sal o si necesita sal. No se le debe agregar a las papillas de los bebés ni azúcar ni sal. Eso es lo que hace que los bebés ya se predispongan cuando sean mayores a tener diabetes. Entonces, hay que leer eso y enterarse de cuáles son las causas de que nos esté dando tanta diabetes en toda la población. Sí. Entonces, yo me he controlado mucho porque yo, sabiendo todo esto, pues trato de controlar mi dieta, ¿sí? Yo creo que todos podemos comer de todo, pero depende de la cantidad y de la hora a la que nos los comamos, ¿sí? Lo mismo sucede con las personas que tienen exceso de peso. ¿Por qué aumentan de peso las personas y llegan a ser obesas? Por todo lo que comen y ya depende de la hora que se lo estén comiendo. ¿Es correcto cenar mucho? No, porque el estómago ya no tiene, no sé, el mismo funcionamiento que tiene uno, y entonces depende también a la hora que estés cenando, y si te vas a ir a acostar, pues no hace mucha función. ¿No? ¿Por qué? Porque si vas a comer pan, dulce, fruta y carbohidratos, como te vas a ir a dormir, ¿qué pasa? Porque ya es cena, pues en 1 hora o 2 ya te vas a la cama, te vas a estar en estado de vigilia, ya no vas a hacer ejercicio, ya no vas a consumir energía. Y entonces, ¿qué pasa con todos esos energéticos que comiste en forma de tortilla, de pan, de dulce, de fruta? Se guarda ¿Se guarda? ¿En dónde se guarda? ¿cómo se llama? En el tejido adiposo, Sí. que se acumula generalmente en el vientre, ¿verdad? En la cintura. Ahí es donde se engorda más, porque ahí tenemos más cantidad de tejido adiposo. Porque el azúcar que no se utiliza para energía se transforma en grasa. Y esa grasa se va
al tejido adiposo, a las famosas llantas que se forman a nivel de la cintura. ¿Por qué? Porque en la noche ya no necesitamos muchos energéticos, muchos alimentos energéticos como el pan, la tortilla, el azúcar, las frutas y todo eso. Porque ya vamos a dormir. ¿Qué es lo que necesitamos? Nada más un poco de proteína, ¿verdad? Verduras bajas en carbohidratos y ya. Agua. Eso es lo que necesitamos en la noche. Entonces, no es un sacrificio porque en la mañana podemos comer lo que nos gusta. Claro, en medida, no en exceso. Por eso dice un dicho, dice, hay que comer en la mañana como reyes, al mediodía como príncipes y en la noche como mendigos. No, cierto. Está muy claro. Esa es la estrategia que deberíamos de aplicar todos los seres humanos. Comer nuestros antojitos en la mañana. En la mediodía, moderadamente nada más. Y en la noche, lo mínimo posible. Sí. Y evitar los alimentos energéticos. ¿Cuáles son? Grasas, carbohidratos, como por ejemplo el pan y la tortilla, ¿verdad? Sí. La fruta que tiene dulce, natural, pero es dulce. Y los dulces mismos. Sí. ¿Por qué? Porque ya no vamos a necesitar para dormir, necesitar energéticos, que son estos alimentos, porque son ricos en energía, en glucosa, ¿ves? Entonces todo eso yo lo he leído, porque además pues soy biólogo. Entonces he regulado mi vida en torno a eso y por eso tengo controlada la posible diabetes y se ha mantenido como una prediabetes. Si yo me descuidara y empezara a comer antojitos en la noche y mis bizcochos en la noche y todo eso, pues seguro que mi nivel de glucosa al día siguiente sería enorme, ¿verdad? Entonces, todo es cuestión de educación para que uno conserve la salud. Pero el mexicano generalmente es desordenado. Sí. Desordenado. Por eso también tenemos ahorita una pandemia entre los mexicanos. Esa pandemia es el exceso de peso, que también favorece a la diabetes. ¿Por qué? Porque la gente no se mide en lo que come. No es necesario de hacer sacrificios extremos de no comer lo que nos gusta. Pero si en vez de comernos 10 tacos, nos comemos 2 taquitos, entonces estamos comiendo moderadamente. Y eso nos va a mantener en nuestro peso normal y libre de diabetes. ¿Bien? Sí. Ahora, otra cosa que es muy importante, el mexicano tiende a ser muy pasivo, no les gusta hacer ejercicio. A la gente no le gusta hacer ejercicio. Entonces eso contribuye también a la diabetes, porque si no consumimos ese azúcar que comimos en la mañana, pues entonces se va a mantener el nivel de azúcares en la sangre alto y en la noche va a seguir alto y en la mañana si yo me mido el azúcar me va a dar alto. ¿Cuál es el nivel adecuado de azúcar que tenemos que tener en la sangre? Ay, no me acuerdo. Entre 90 y 100 miliequivalentes. 90 y 100. Cuando ya pasamos de 100, ya nos estamos pasando. Pero
Fíjate que hay personas que llegan a tener hasta 300. Casi siempre Wow. son gente muy gorda y que no se mide en lo que come. Ujú. ¿Ves? Y nomás te voy a platicar lo que yo viví de un hermano que tuvo diabetes y murió de eso. Terrible. Es horrible recordarlo, pero es necesario para que la gente sepa cuáles son los efectos de la diabetes en el organismo. En primer lugar, se afecta la vista. El nivel alto de glucosa afecta la retina. Y tú sabes que la retina es la parte del ojo donde se ven las imágenes. Y de ahí pasa al cerebro. ¿Ves? Entonces, Sí. si nuestra retina no está sana por diabetes, empezamos a tener hemorragias dentro del ojo. Y eso nos produce cegueras temporales y después cegueras totales. Total. Los ojos se afectan por diabetes. ¿Qué otra cosa? La circulación de las piernas, porque como es la parte más alejada del corazón, si se afecta la circulación de las piernas, empiezas a tener diabetes, varices, hinchamiento de las piernas, dolor en las piernas. Y si por desgracia un diabético ya avanzado no sabe cortarse bien las uñas y se corta al momento de cortarse una uña, como la circulación en los pies es muy deficiente ya por la diabetes, se le puede hacer una infección muy difícil de quitar. Y esa infección puede progresar al grado de que se convierta en una gangrena. Es decir, que se mueran los tejidos, se ponen morados los dedos, y si no se atiende eso, la gangrena va subiendo, subiendo, subiendo. En algunos casos tienen que cortar el dedo enfermo, pero si la gangrena sigue, cortan el pie, y si la gangrena sigue, cortan la pierna. ¿Por qué? Porque las piernas en los diabéticos tienen una circulación deficiente. Y una cortada en el pie en un diabético, porque no se cortaron bien las uñas, puede ser mortal, pero además de mucho sufrimiento. ¿A quién le gusta que le corten un pie? A nadie. Entonces, fíjate todo lo que ocasiona la ceguera y corta de una Extremidad. amputación en las extremidades inferiores. Entonces, es terrible la diabetes, terrible, terrible. Y cuando la gente que no va al médico, que no consulta, no se va a hacer reconocimientos con cierto tiempo, periodos en su vida, nunca se enteran que son diabéticos, y se enteran cuando ya sus ojos están muy mal, ¿verdad? Y sus pies y sus piernas también. Y ahí ya hay muy poco que hacer. Sí, entonces, eso es muy importante. Por eso yo me cuido en ese sentido, como muchísimas verduras, hago ejercicio diario, caminar, hacer algunas pesas, en fin, hacer ejercicios. Y por eso es que pues he llegado a los 80 sin ser todavía totalmente diabético, sino nada más prediabético. Wow. ¿Sí comprendiste Sí, todo? sí. Cuando una persona inteligente y oye todo lo que yo te expliqué, debe de moderar su forma de vida. Todo depende. Si uno quiere ser saludable, tiene que cambiar su forma de vida. Quitar los malos hábitos
que debe de ser y lo que debe de ser en cada comida. Los excesos son muy malos. Sí. En México hay muy malos hábitos. Tú sabes que México es el país que más consume refrescos embotellados. Ay, sí. Horrible. ¿eh? Y especialmente la Coca-Cola. La Coca-Cola, que es la que tiene más azúcar. Exactamente. Entonces, ¿por qué tenemos que tomar eso si tenemos frutas todo el año en México? Somos un país subtropical que tiene frutas todo el año hasta en invierno. Sí, es Entonces, verdad. ¿por qué tomar refrescos? Si podemos tomar agua de frutas, ¿verdad? Entonces, y además lo que se gasta, porque ya no es barato comprar un refresco. No, ahorita ya no. Y hay personas humildes, pobres, pero no pueden comer si no compran su Coca-Cola. Entonces, esos son hábitos muy malos. Sí. Y los mexicanos tienen muchos de esos hábitos muy malos. El exceso de azúcar, el exceso de refrescos, ¿verdad? Sí. El que la gente fume. Tú sabes que el cigarro también genera muchos problemas. ¿Por qué genera el cigarro problemas? Porque el cigarro es vasoconstrictor. ¿Sabes lo que es ser un producto ser vasoconstrictor? No. Que cuando entra a tu organismo la nicotina, por ejemplo, que es lo que contiene el tabaco, tus vasos, que son como mangueras, ¿verdad? Sí. Así son los vasos así sanguíneos. son. Están así de diámetro. Sí. Y con la nicotina se hacen así. Se reduce el diámetro de las arterias. Y eso hace que la circulación sea más lenta. Y se hagan coágulos y se entorpezca la circulación. Por eso el cochino cigarro es muy malo. Sí. Los frijoles son legumbres. Los garbanzos son leguminosas. Sí. Los chícharos son leguminosas. Las habas son leguminosas. ¿Ves? Entonces, estas son los productos vegetales que más son saludables porque tienen proteínas. Entonces, mucha gente ya ha cambiado y ya no las come. Las lentejas, por ejemplo, también son leguminosas y son riquísimas en proteínas, pero además en hierro y en otros minerales. Pero hay gente que ya no las come, ¿ves? Y no son caras. Es alimento que no es de bajo costo, pero no les gusta a la gente. Prefieren el arroz, que es muy rico en hidratos de carbono, ¿ves? Y eso engorda. No deberíamos de comer arroz. Yo, por ejemplo, ahora como quinoa en vez de arroz, que es un cereal parecido al amaranto, que se puede comer y que puede uno guisarlo a manera de arroz y sabe muy rico y es rico en proteínas y de mucho valor alimenticio. Entonces todo eso es lo que tenemos que controlar para evitar ser diabético, y si ya empezamos, que se regrese uno a un estado mejor de salud, corrigiendo los errores que hacemos en nuestra alimentación. Hay que comer más alimentos vegetales ricos en proteínas. ¿Cuáles son los que te dije? Las lentejas, las habas, los chícharos, los garbanzos. Fíjate que cuando yo era niño no se comían tantos dulces como ahora. Y nos vendían en la escuela golosinas hechas con leguminosas. Por ejemplo, nos daban garbanzos tostaditos con chilito. Wow. Habas también tostaditas con chilito. ¿Ves? Entonces, nos daban jícama. La jícama también es leguminosa. ¿Ves? Nos daban rebanadas de jícama con chilito y limón. ¿Ves? Entonces, esos eran golosinas
saludables. Nos daban manzanitas verdes con chilito, partidas a la mitad. Entonces, eso era lo que comíamos de golosinas en el recreo. ¿Ves? En vez de comer frituras como los charritos, que no tienen nada de alimento, comíamos habas tostaditas, también con limón y chilito si uno quiere. O garbanzos tostaditos también con limón y chile. ¿Ves? Y entonces estábamos comiendo más, en forma más balanceada, antes que ahora. Sí. Ahora todos quieren comer hamburguesas, quieren comer hot dogs y quieren comer cosas que realmente puede uno comerlas de vez en cuando, pero no con frecuencia. Porque entre más harinas refinadas comamos, menos salud tendremos. Afortunadamente, nosotros los mexicanos comemos tortilla de maíz, que tiene más fibra que que las tortillas de harina. Sí. Las tortillas de harina no son saludables. ¿Por qué? Pues porque están hechas con harina de trigo refinada y no tiene fibra. Entonces, además, al hacer las tortillas les ponen manteca y eso es grasa. Entonces, balanceando, ¿qué conviene? ¿Tortillas de maíz o tortillas de harina? De maíz. De maíz. La tortilla de maíz es baja en carbohidratos solubles y además tiene fibra, mucha fibra. Entonces la tortilla de maíz es más saludable. Sí. Pero en medida también. Sí, mucha medida. Todo debe de ser en medida, lo que nada más necesitamos. Ay, pues ojalá que tú puedas compartir esta plática con tus compañeros y todo eso, porque tiene información muy importante para la salud. Sí, esta entrevista va a estar en todos lados, me supongo yo, porque sí es muy interesante todo lo que nos está contando y pues a darnos cuenta de realmente las cosas que estamos comiendo. Estamos comiendo mucho azúcar, refresco, cosas que pues realmente no tienen mucha proteína, carbohidratos, energía y pues hay que pensar qué es lo que debemos de comer, porque eso es lo que nos va a llevar a un estado de salud